gracias porque eres bueno. Gracias porque siempre podemos aprender de tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos hablas en esta tarde en nuestro corazón, Señor. Oramos, Señor, que tú traigas convicción a nuestra vida, Señor, a nuestro espíritu, Padre, que lo que necesitamos es tu presencia, lo que necesitamos es a ti, Señor. Hoy, Dios, disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú hables y ministres a nuestras vidas, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor, y porque tú nos llevas, Señor, siempre a encontrar, Señor, la respuesta a lo que estamos buscando, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo que esta palabra responde, Señor, a nuestras peticiones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿cuáles son tus mayores miedos? ¿A qué le tienes miedo? Vale, ¿a qué le tienes miedo? A morir. Hermana, ¿cómo es eso? Bueno, si no morimos no vamos con el Señor, ¿no? Ah, tú no. Ah, bueno, ahí hay que hacer algo. Ah, ¿y a qué más? A ver, ¿alguien tiene miedo a las cucarachas? ¿Alguien le tiene miedo a los grillos? ¿Alguien le tiene miedo a la soledad, a quedarse solo, solito? Como decía, sí, estoy solo, solito, qué miedo. ¿Alguien tiene miedo a las alturas? Yo tengo miedo a las alturas, sí. ¿Alguien tiene miedo a fracasar? Creo que todos, ¿no? Por eso a veces no nos aventamos a hacer cosas, porque dice, ¿y si fracaso? ¿Y si no me sale? Es porque tenemos miedo, ¿no? A que nos vaya mal. El miedo al rechazo, ¿sí? Hay unos amigos míos que a veces se han atrevido a decirle, oye, me gusta, y decir, sí, a mí también, pero como amigo. Entonces es como, y a veces ya uno no es valiente porque ellos no son valientes porque los rechazan, ¿sí? Ok, después ¿para qué? Sí. Y porque tienen miedo a ser rechazados, ¿verdad? Y bueno, el miedo nos acompaña desde siempre, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, pero siempre en cualquier situación que estamos por tomar, ¿sí? Nos da miedo, ¿verdad? Es como, tengo que escoger algo que va a determinar qué va a pasar en mi futuro, ¿sí? Y nos da miedo. El miedo siempre nos acompaña, pero ¿sabes? El miedo no es malo, porque el miedo nos ayuda a ser precavidos, nos ayuda a poner atención, a poner límites, ¿sí? Para no después salir mal parados, ¿sí? Sin miedo seríamos insensatos e imprudentes, porque haríamos cualquier cosa. Porque tú no te vas a caminar arriba del puente, porque sí, quiero. No, qué miedo, ¿no? O sea, te caes y ahí quedaste, o sea, cholito, quedaste ahí, ¿no? Qué miedo, o sea, como decía Vane, miedo a la muerte. O sea, sí podemos tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? Pero cuando el miedo se presenta, el problema está cuando eso nos controla, cuando el miedo nos controla. El miedo es un mecanismo de defensa y de supervivencia, ¿sí? Y se puede convertir en nuestro gran enemigo cuando dejamos que eso nos controle, ¿sí? Y el miedo siempre está dispuesto a que nosotros veamos las cosas de la peor manera. ¿Cuántos siempre se imaginan los peores escenarios de todo? Una vez, no sé, hace un tiempo hubo tormentas eléctricas, no sé si ustedes se acuerdan. Qué horrible, así en la madrugada era como que parecía que el cielo se caía, todo se estremecía. Y yo, ay, Señor, eres tú, Señor, ¿qué va a pasar? Y con miedo, ¿verdad? Porque yo pensaba, aquí nos cae un rayo, se va a incendiar la casa, se van a morir mis perros. Y es como que todo lo empiezas a maximizar, todo lo empiezas a ver de la peor manera, ¿sí? Ahora, como les digo, el miedo no es malo. Ahora es cuestión de que nosotros, no se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a controlarlo, ¿sí? Saber que existe y aprender a gestionarlo de la manera correcta. Cuando tú tienes miedo, ¿qué es lo primero que haces? ¿O cuál es la reacción de tu cuerpo cuando tienes miedo a algo? Por ejemplo, yo soy miedosa, tengo miedo a las alturas. Cualquier cosa extrema que tenga que ver con que yo tenga el control de mi vida, me da miedo. Porque sé que soy muy torpe y después la puedo regar y ahí quedé, ¿verdad? Me da miedo como hacer, no sé, lanzarme un paracaídas, tirarme de un puente. No me acuerdo cómo se llama eso, pero yo no haría esas cosas porque me aterra. ¿Pero por qué? Porque uno no confía a veces en sus capacidades, porque a veces no tienes las capacidades necesarias para afrontar eso, ¿sí? Entonces no es cuestión de eliminar el miedo, sino aprender a gestionarlo de la manera correcta, y vamos a aprender un poquito eso. No sé, ¿cuántos de ustedes han tenido momentos en su vida que el miedo les paraliza? Por ejemplo, si ustedes tal vez van por la calle y sienten que alguien camina detrás de ustedes.
y están así, y ahora me van a robar, y empieza tu mente así como a maquinar cosas, ¿verdad? O a veces sí te da miedo siempre esas situaciones porque tuviste una experiencia al respecto. Yo conozco una persona que él no maneja el carro porque hace un tiempo atrás él iba manejando con sus amigos, tuvo un accidente, ¿sí? Y un amigo quedó súper grave. Desde ahí él entró tanto pánico que él nunca más quiso manejar, ¿sí? Y ese miedo lo controló, porque él evitaba, incluso él revivía esa escena una y otra vez y le causaba miedo, pero lo paralizaba, ¿sí? Entonces, esas experiencias del pasado, experiencias en la niñez que también, que tal vez nos marcaron, es lo que nos hace miedosos en ciertas cosas. Tengo una prima que a ella le tiene terror, pero así, fobia a los grillos. Y un grillo no hace nada. ¿Quién le tiene fobia a los grillos? Por allá. Ya, entonces es como, pero un grillo no hace nada, o sea, es un insecto indefenso. Eso es lo que yo creo, porque no he tenido ninguna mala experiencia con un grillo, pero ella sí. El hermano, cuando eran pequeños, le metió un grillo en la ropa y le dijo que como el grillo le sobó por toda la piel, se iba a desvanecer y le iba a comer la piel, se le iba a desvanecer la piel todita. Y claro, le metió miedo y obviamente desde ahí le entró una fobia. Ella ve un grillo en una foto y llora como que se le estuviera muriendo el perrito, no sé. Pero es una sensación horrible. O sea, ¿a qué punto nos puede controlar el miedo por una mala experiencia? ¿Sí? Ahora, hay una historia que a mí me llamó full la atención, que está en el libro de Jueces 6, Jueces 6, del 11 al 14. Les entro en contexto antes de entrar a la lectura. Dice, los israelitas en ese tiempo sabemos que los israelitas estuvieron por mucho tiempo esclavos en Egipto, ¿verdad? Y Dios los sacó de esclavos en Egipto. Ahora, en el transcurso del tiempo, cuando ellos salieron y todo, iban vagando primero en el desierto y después se levantaron, Dios puso reyes y estaban los profetas, y siempre Dios hablaba al pueblo a través de los profetas y estaba en cuidado de ellos. Sin embargo, como ellos pasaban de un lado a otro, siempre se contaminaban, ¿sí? con los cultos que tenían ciertas ciudades donde ellos sitiaban, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel desobedeció a Dios rindiéndole culto a otros dioses. Por ahí se topaban un dios, este dios de no sé qué, y le rendían culto. O sea, se olvidaban de Dios rapidito. Entonces, a raíz de eso, ellos estaban oprimidos por los madianitas, más o menos por unos 7 años, dice la Biblia, y tenían que esconderse. Ellos tenían que vivir escondidos porque un madianita veía un israelita, le pegaban, le iban a ver dónde vivía, si tenía cosechas, les quitaban todo, les quemaban todo, los ganados, todo. O sea, era terrible la opresión que ellos tenían. Entonces, a través de un profeta, cuando ellos clamaron y dijeron, ya, esta situación está hasta aquí, o sea, no aguantamos, Dios, ¿qué pasa? Entonces Dios envía un profeta y les dice que les hace ver que ellos estaban adorando a otros dioses, ¿sí? Y no fue que Dios los abandonó y los dejó ahí la intemperie y que los hagan pedazos, sino que el pueblo abandonó a Dios. El pueblo se alejó de Dios adorando a otros dioses. Entonces ellos los habían abandonado, pero en su gran misericordia, en su gran amor, Dios tiene un plan. Y ahí es donde entra Gedeón, ¿sí? Y dice en el versículo 11, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel?
mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy de menor importancia en mi familia. El Señor dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Imagínense, primero qué bacán que a pesar del abandono del pueblo de Israel a Dios, Él tiene un plan y viene a levantar a Gedeón para volver a rescatarlos de la opresión, ¿sí? Entonces, aparentemente, yo veo que Gedeón no era una persona como muy pudiente, por así decirlo. Es como que no lo ves como fornido, grande, atleta. Aparentemente, él mismo dice, yo soy el más insignificante de la familia. Es más, de todas las tribus, era la más débil. Y yo me pongo a pensar porque dice que el ángel viene y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo me imagino a Gedeón, ¿a mí? O sea, ¿a mí me dices guerrero valiente? Y algo que yo he podido aprender es que el Señor siempre nos va a afirmar en lo que tal vez nosotros no nos creemos capaces, ¿sí? Gedeón yo creo que no se sentía capaz, no se sentía un valiente, pero viene el Señor y le dice, guerrero valiente. ¿Y qué pasa? Viene Gedeón y dice, Señor, o sea, ¿cómo tú me vienes a decir eso? Si mira, estamos aquí en la inmunda, nos tienen oprimidos, nos tienen esto. Y lo primero que hace Gedeón es como quejarse. No sé cuántos se han quejado en las circunstancias difíciles, ¿verdad? Dice, ay Señor, yo te estoy sirviendo, me esfuerzo por ser el mejor y nada pasa, no me suben el sueldo, la MAC no me parabola y es como que estamos ahí y a veces nos quejamos o tenemos muchas dudas de que si Dios va a hacer algo en nosotros, ¿verdad? Entonces, y algo que me impacta es que el ángel le dice, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel. Como les digo, aparentemente él no parecía un hombre fuerte, capaz, como bien del gimnasio, así que tenía muchos dotes, pero le dice, ve con la fuerza que tú tienes, ¿sí? ¿Qué fuerza pudo haber tenido? Estaba sacando trigo, o sea, imagínense, era algo tan sencillo, ¿verdad? Pero yo puedo ver que aún así Dios veía algo en Gedeón, ¿sí? Algo en Gedeón, dice, ve con tu fuerza, que en realidad la fuerza que Gedeón tenía no era una fuerza que se podía ver, o la fuerza que nosotros imaginamos que pudo haber tenido, que con un puñete mandaba a uno a volar. No, Gedeón tenía la fuerza de la atención. Yo estudiaba un poquito, decía, porque él tenía y sentía la carga, la preocupación por lo que estaba viviendo su pueblo, por lo que estaba viviendo él en ese momento. Gedeón tenía la fuerza del conocimiento, porque él decía, Señor, tú hiciste milagros, dijeron que tú hiciste maravillas, que tú los rescataste, y hoy no vemos nada. Pero él sabía que Dios podía hacer grandes cosas, porque ya las había hecho en el pasado. También tenía la fuerza de esta expectativa, porque aunque pasaba eso, aunque él dudaba, él quería ver, él tenía hambre, él quería ver cómo Dios podía sacarlos de esa situación, ¿sí? Entonces, la fuerza de Gedeón no era una fuerza física, era tal vez la fuerza que tal vez uno no se imagina. Y con esa fuerza Dios le manda a que vaya y los derrote, ¿sí? O sea, imagínate, qué bacán, ¿sí? Y cuando, sobre todo, Gedeón tenía la fuerza de los débiles. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Dios, obviamente, se hace fuerte en la debilidad. Y así es como dice la palabra, ¿sí? Él era el más débil, insignificante. Era lo que él era lo que él tenía. Pero aún así Dios lo escogió para ir y traer libertad a su pueblo. La seguridad de Dios hacia Gedeón no estaba edificada sobre la confianza propia, es decir, en sus habilidades, en sus capacidades, en lo que él podía hacer. Su seguridad estaba en realidad, sino que en la seguridad que Dios estaba con él, porque le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Esa fue la seguridad de Gedeón. No era algo como, a ver, estás ahí, cuánto tienes de músculo, a ver, qué tan inteligente eres. No, tal como él era, el Señor lo escogió, ¿sí? Y es importante el saber que Dios nos ha enviado, así como envió a Gedeón. Es importante que nosotros sepamos que tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Pero es más importante saber que Dios
está con nosotros en medio de que lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Entonces, no sé, ¿qué tan bueno tú piensas que eres para ciertas cosas? ¿Qué tan bueno eres en tu trabajo? ¿Qué tan bueno eres haciendo las cosas de la casa? ¿Qué tan bueno eres estudiando? A veces uno ve sus capacidades que son limitadas, ¿verdad? Y por eso muchas veces tenemos miedo a arriesgarnos, porque vemos la capacidad que nosotros tenemos y no, tal vez, quién está con nosotros. Amén. Entonces, es muy importante entender eso. Yo les confieso algo, aquí yo estoy con miedo, ¿sí? Siempre yo he pensado que no soy tan buena para hablar, que no soy tan buena para estar ahí con la gente o dirigirme a la gente, pero estoy aquí. Y realmente es porque un día decidí aceptar que no soy yo, que es quien está conmigo, quien me ha enviado. Porque tal vez no puedo decir tantas palabras bonitas, no soy como otros predicadores, pero yo sé que Dios está conmigo y eso es más importante. Él está con nosotros y por eso es que debemos aprender a no dejarnos paralizar por el miedo, ¿sí? Ahora, según la psicología podemos enfrentar el miedo con ejercicios de respiración, respirando profundo cuando te da miedo o tratando de calmarte, enfrentar el miedo que tienes, ¿sí? No sé, una vez a mí me dio, yo me paralicé, nunca me había pasado, me paralicé de miedo cuando allá en Loreto nos estábamos cruzando el río. Yo soy bien miedosa, la verdad, pero entonces yo dije, no, pero ya tengo que vencer ese miedo, me cruzo, bacán, lo logré. Y ahora lo que tenía que regresar, y yo era en mi mente, ¿y ahora? Solo tengo que dejarme llevar por la corriente. Ok, listo, yo fresca. Voy, me dejo llevar por la corriente, me empezó y cuando no sentía nada abajo, sentía que quería pararme y no podía. Yo me desesperé, me paniqué horrible. Y a la primera roca me agarré como un chincha y así, parecía un gato así cuando está con agua, así, asustado así. Y estaba agarrado de la roca y no me quería mover. Y los chicos que estaban ahí me decían, vamos, ven, acá te agarramos. No. Y mi mente estaba de que si yo me soltaba me iba a tragar algo ahí abajo y ahí quedaba. Tenía miedo a morir, tenía miedo a ahogarme, tenía miedo a sufrir, ¿sí? Entonces era como que, y estuve, sin mentirles, creo que una media hora ahí agarrada a la roca, paralizada, así, bloqueada totalmente. Y me acuerdo que estaba Julián también en ese paseo. Y fue donde mí me dijo, venga, usted puede, venga, deme la mano, vamos a lograrlo, vamos a ver. Yo, no. Y así, o sea, por más que tenía ayuda, no podía, estaba bloqueada, estaba paralizada. El miedo me había comido enterita en mi mente. Pero ya hasta que él oró por mí y me dijo, en el nombre de Jesús, todo temor se va. Oramos, se fue. Ahí de la manito me fue llevando. Y llegué. Y aquí sigo, ¿verdad? Pero yo en mi mente me imaginé cosas terribles. De aquí me va a morir y ahora mi mamá, ¿qué le van a decir? Yo ya estaba ya a otra cosa, literal. Y es que eso es lo que provoca el miedo en nosotros. Pero necesitamos enfrentarlo. Yo decidí enfrentar el miedo ese día, ¿sí? Pero cada vez que vienen las situaciones difíciles es enfrentarlo, ¿sí? Y de eso, cuando enfrento, cambiar los pensamientos a algo positivo. Si tú dices, uy, no, aquí me voy a caer, o me van a matar, o me van a robar, y no sé qué, No, necesitamos como activar, o sea, cambiar ese chip y decir, no, en el nombre de Jesús, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. No me va a pasar nada. Dios está conmigo. Amén. Entonces es como cambiar esos pensamientos. Y tú dices, ay, no, es que yo no voy a poder porque soy muy perezosa, porque soy muy vaga, porque no soy tan inteligente. No puedes dejarte llevar de esos pensamientos. Aunque yo creo que no puedo, no la estoy pasando bien, pero yo creo que tengo la mente de Cristo. Soy inteligente, soy capaz. Porque, ¿sabes? A veces hay miedos infundidos desde nuestra infancia, ¿sí? que todavía calan en nuestra mente y esa es la raíz. El otro punto es que necesitamos llegar a la raíz de las cosas, a la raíz del miedo. Por ejemplo, yo descubrí que mi miedo, tal vez de expresarme, de predicar en público, era el miedo al rechazo, a que me critiquen, a que me digan, no lo hace bien. Es un miedo, pero que lo estoy enfrentando. Entonces, ponte a pensar, ¿de dónde salen tus miedos? Porque el miedo maximiza todo lo que no es real. Te hace creer una verdad que no es real, ¿sí? Y el miedo es el que usa el enemigo para paralizarnos, para que no avancemos,
para que pensemos, ay no, es que ya fallaste, mentiste, pecaste, entonces el Señor, Dios ya no te va a escuchar. ¿Para qué vas a orar? Si no, ya no le sirves a Dios. O sea, es como que, ay, no permitamos que el enemigo use el miedo para paralizarnos, porque el Señor tiene grandes propósitos para nuestras vidas, así como Gedeón. Y si tú te crees débil, no te crees capaz, acuérdate de Gedeón, ¿sí? Y acuérdate que en nuestra debilidad Dios se fortalece y Él va a usar nuestra debilidad para poder demostrar que es su poder en nuestras vidas. Ahora, como hijos de Dios, ¿cómo controla el miedo? En Salmos 62:8 dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio. La primera cosa que yo estudiaba un poquito es que cómo yo puedo controlar es soltando el control, literalmente. Cómo yo puedo controlar el miedo es soltando el control. Quiere decir confiando en Dios. Dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Y yo me hacía aquí una pregunta. Ok, confía en Dios, pero ¿cómo confío en Dios? ¿Por qué confío en Dios? Y a veces uno puede decir, sí confía, no sé si a ustedes ha pasado, yo confío que todo va a salir bien y todo sale mal. Pero no es que Dios no es bueno y que Dios no tiene el control. Por aquí dice, confía en Dios. ¿Cómo yo confío en Dios? ¿Por qué tú confías en alguien? ¿Por qué tú confías en tu amigo en tus secretos? Porque le conoces y sabes que no va con el chisme, ¿cierto? Porque sabes que te va tal vez a escuchar sin juzgarte, ¿verdad? Confías en esa persona. Porque te muestra lealtad, porque te muestra sinceridad, ¿verdad? Entonces, confiar en Dios quiere decir, o sea, no porque, ay, me estoy enredando un poquito. No es confiar como algo que tal vez yo digo un paso a hacer, sino porque conozco que es Dios para mí. Y dice, porque Él es nuestro refugio. ¿Por qué confío en Dios? Porque Él es. ¿Sí? No porque tengo que hacer algo en sí para confiar tú en alguien, o sea, sí tienes que hacer, y es pasar tiempo, conocer, ¿sí? Pero ¿por qué confías en Dios? Porque Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi amigo, Él es mi refugio, Él es mi ayudador. Confío en Dios porque sé quién es Él, y cuando decido hacer eso, suelto el control. Y confiar en Dios es un proceso que requiere que nosotros vayamos buscando a Dios en oración, teniendo un tiempo para orar, para conversar con Él, para leer la palabra, para conocer sus promesas. El confiar en Dios va creciendo mientras nosotros vamos experimentando su bondad en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cómo? Hay situaciones que nos exponen al miedo. Por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a estudiar, una vez estuvimos en el bus yendo a la casa y nos dimos cuenta que atrás de nosotros unos pelados medios raros se subieron. Y un amigo tenía su reloj y el celular nosotros y todo así, el bus iba lleno. Y de la nada estos tipos que se subieron empezaron a decir así, parece que estaban también medios volados. Entonces decían, oye, mírale el reloj, ahora que se bajen los agarramos. Y así todo el mundo escuchaba lo que pensaban hacer con nosotros, o sea, la masacre que nos iban a hacer. Y cuando nosotros escuchemos eso, viene mi amigo y me dice, toma el reloj. Y yo, ay, pero si es el reloj que lo van a quitar, ¿y a quién van a buscar por el reloj? ¿A mí? Y yo, no. Y era en el bus, estaba así, y era como, y en mi mente era, ¿y ahora? Y después, Señor, tú estás con nosotros, Señor, ayúdanos, protégenos, Señor, por favor, haznos invisibles, decía yo. Y en ese momento a mí me latía el corazón horrible, estaba caliente, así. Eso, cuando tienes miedo, experimentas estas situaciones, ¿verdad? Y estaba así latiendo duro mi corazón, pero yo en medio de eso, yo decidí, o sea, como que aquí lo único que tengo es confiar en Dios, nada más. Y era medio lejos el lugar, y ahí eran por paradas, ¿no? Y ya llegábamos al sector y no se bajaban. Y seguían diciendo que nos iban a agarrar a la salida y que no sé qué, y así, y ahora no se bajan. Y ya, Señor, bueno, ayúdame entonces cómo pelear, porque no sé. Entonces es como, y de repente así de la nada, a la parada anterior a la que tenemos que bajar, tienen un rato abiertas las puertas, pero ellos no se bajaban. Pero así, en un segundo, el uno dijo, ay, quiero ir al baño. Y se bajaron y se fueron, así.
Fue como, literalmente eso fue de Dios. Pero fue un momento de tensión y lo único que me quedó es confiar en Dios. Porque Él es mi protector, porque Él me cuida, porque Él me guarda y ha prometido estar conmigo siempre. Amén. Entonces, por eso se genera mi confianza, porque sé quién es Él. Y necesito aprender a soltar el control de las cosas que yo no puedo, ¿sí? Las cosas que yo no puedo tener el control. Porque ahí era mi parte, ¿no? Pero después, ¿yo qué podía hacer? Me podían ir con un cuchillo, no sabíamos si estaban armados, nada. Y qué miedo, en serio, qué miedo. Después uno puede decir, ni más me subo a un bus, porque ahí hay puro choro, porque no se trata de eso, sino que saber, confiar en que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y sabes, otra de las cosas es que nosotros, para poder tomar el control, para poderle darle el control a Dios del miedo, del temor, necesitamos orar. Algo que yo veía es que la falta de oración es falta de fe. Porque si yo no oro, si yo no le pido ayuda a Dios, es como que no confío en ti. Y necesitamos orar, necesitamos tener esta comunión con Dios, necesitamos, mediante la oración uno alivia el miedo. Por ejemplo, hoy día que yo tenía que predicar y yo decía, Señor, sí tengo miedo, pero tú eres bueno, tú estás conmigo. Sí, y es de hablar, de abrir el corazón a Dios para que Él nos muestre tal vez en qué área estamos fallando o simplemente para recibir su paz. Pero si no nos acercamos a Él, como dice su palabra, acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para que hallemos el oportuno socorro, no podemos obtener algo a lo que no nos exponemos, a lo que no buscamos. Como cantábamos, busqué al Señor, escuchó y respondió. ¿Pero qué hago? Buscar, orar. Amén. Entonces, nuestros miedos no van a desaparecer, pero tenemos un antídoto, que es Dios, el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Si sientes miedo ante una situación difícil, tienes una entrevista de trabajo, tienes que ir a hacerte unos exámenes, tienes que, dar alguna prueba y todo, ora. ¿Sabes? Yo era de las personas que tal vez minimizaba un poco la oración y solamente era con la mente que decía, ay, sí, Señor, tú estás conmigo. Pero no, Dios necesita que nos acerquemos y como dice su palabra, que nosotros con oración, ruego, nos oremos por las cosas que necesitamos, ¿sí? Y es así donde vamos a tener más confianza en Dios. Y por último, medita en la palabra, ¿sí? Y, ¿sabes? En la palabra de Dios encontramos muchas promesas. Y justo hay 365 promesas en la Biblia que te dicen, no temas, no tengas miedo. Y siempre eso va con el, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Y eso es, para mí, puede ser algo tan sencillo. Pero si nosotros decidimos aceptar y calar esa verdad en nuestro corazón, Dios puede hacer grandes cosas. Dios nos va a liberar del temor, de ese temor que te ha paralizado por mucho tiempo, de ese miedo que te está impidiendo avanzar. No, es que yo no voy a poder, no voy a aplicar para ese nuevo puesto. No, es que yo no tengo la capacidad de eso. No, Dios está contigo. Recuerda, Gedeón, no es la confianza en ti, es la confianza en Él. Amén. Amén. Entonces, como algo práctico que yo puedo hacer y que yo estoy haciendo y que creo que me ha dado resultados, es, por ejemplo, escribir las promesas o las imprimo, no sé, y las pongo ahí y estoy en mi mente. No temas, porque yo estoy contigo. Aunque pase por el fuego, no te quemarás. Aunque pase por las aguas, no te ahogarás. Porque tú eres mío, yo soy tu Dios. Estoy contigo. No sé cuál es la situación que tú estés pasando, Dios la sabe. Pero quiero decirte de parte de Dios, no estás solo. Dios está contigo. Él conoce tu situación. Él sabe que no puedes más. Él sabe que estás aterrado. Pero Él te dice, guerrero valiente, guerrera valiente. Dios está contigo. Yo estoy contigo. No se trata de lo que tus capacidades, se trata de quién está a tu lado. Amén. Y algo que dice en la palabra en 1 de Juan 4:18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que
no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El único hijo para que tomara nuestro lugar y muriera cruelmente. Entonces, si yo entiendo esto, si yo medito en esto, es como, Señor, ¿por qué voy a temer si tú me amas? Y el amor de Dios quiere llenar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos confiar en Él, para que podamos seguir confiando en Él, porque Él nunca falla. Amén. No hay que temer por quien nos ama perfectamente. Sabes, vienen cosas terribles. No es por meterte miedo, pero el mundo cada vez está peor. Pero sabes, nuestra esperanza no está en la política, en los gobiernos, en las empresas, en el trabajo. Nuestra esperanza está en Dios. ¿Y cómo yo decido confiar en Dios? Cuando le conozco, cuando decido soltar el control, porque Él es todo para mí. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? Dios es sanador. ¿Dinero? Dios es proveedor. ¿Sí? ¿Paz? Dios es el príncipe de paz. ¿Qué es lo que estás necesitando? Para todo es Dios. Para disipar tus temores es Dios. Es su amor que echa fuera ese temor por el castigo. Porque eso merecíamos. Pero entendiendo que Jesús ya pagó por nosotros, puedo aceptar que su amor me llena, que no tengo que temer porque Dios está conmigo. Dios pelea nuestras batallas. Amén.